Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vengo a mostrarles un ejemplo de cómo utilizar los mini gráficos dentro de Power BI. Esta función de mini gráficos ya tiene cierto tiempo en Power BI, ¿sí? Sin embargo, es importante poder mostrarles, ¿no?, un ejemplo de cómo podrían utilizarlo, ya que principalmente se utilizan dentro de las tablas o dentro de las matrices, ¿no? ¿No? Así que podríamos pasar de tener un ejemplo como esto, ¿no?, a un ejemplo similar a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no?, en la cual tú puedes tener por acá una evolución de cómo ha ido año a año, ¿no?, cada una de estas de esos colores según sus categorías, ¿no?, seleccionadas, y puedes ir filtrando. Así que bueno, sin más que decir, acompáñame que te enseño cómo poder realizar los mini gráficos. Muy bien, estos mini gráficos nosotros los podemos encontrar de la siguiente manera. Si tú tienes, por ejemplo, una tabla o una matriz, como es esta forma, ¿sí?, lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es acercarte hacia el lado derecho, ¿no?, en la parte de compilar, y luego te vas a la opción de columnas, y acá dentro de columnas, por ejemplo, tú puedes darle clic derecho, ¿no?, acá adentro, clic derecho, y te van a salir por acá algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo, en este caso voy a hacer agregar un mini gráfico. Si tú le das clic en agregar un mini gráfico, le das un clic, te sale esta pequeña pantalla en la cual te dice, ¿no?, los mini gráficos son gráficos sencillos que se puede agregar a las columnas de una tabla o matriz. Acá ya nos está mencionando en dónde es que nosotros podemos agregar estos mini gráficos, ¿no? Luego te va a pedir, por ejemplo, un eje Y, ¿no?, que se va a colocar el mini gráfico, un resumen, que el resumen básicamente es la medida, ya sea una suma, un promedio, ¿no?, o lo que tú desees, y cuál va a ser tu eje X, por ejemplo, ¿no?, cómo lo vas a ver de esa manera. Eso es lo que nos dice la parte de los mini gráficos. Ahora, esa es una forma. La otra opción es, por ejemplo, irnos a insertar, luego nos vamos a dirigir, por ejemplo, a la opción que dice agregar un mini gráfico, y justamente por acá también nos sale el mensaje, ¿no? Nos dice, los mini gráficos son gráficos sencillos que se agregan a tablas o matriz para mostrar fácilmente tendencias o poder realizar ciertas comparaciones, ¿no? Entonces es una opción también. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Pues bueno, primero, mi eje Y. No, en mi eje Y, por ejemplo, yo puedo colocar acá cuál va a ser el valor. En mi caso, mi valor va a ser una medida, ¿no?, que previamente ya tengo creado, por ejemplo, las ventas totales, ¿no? Ahora, si yo no tuviera medidas, yo podría agregar, por ejemplo, de mi tabla, no, por ejemplo, mi tabla ventas, voy a agregar, por ejemplo, la cantidad, supongamos, ¿no? Ahora, ojo, que la cantidad es una columna. Entonces, si es una columna, yo tengo que indicarle cuál va a ser el tipo de operación que va a realizar. Y acá me dice, miren, en el resumen me dice suma, promedio, mínimo, máximo, recuento, desviación, estándar, varianza, etc. Que si sabemos es acaso una medidas, ¿no?, implícitas. Pero si yo tuviera una medida explícita, que básicamente es una medida creada por el usuario, yo me voy, por ejemplo, acá, ¿no?, a DAX medidas, coloco ganancias totales, ventas totales, perdón, y si vemos el resumen ya está inactivo. ¿Por qué? Porque en este caso va a ser referencia a la medida que yo he creado, ¿sí? Entonces, tengamos acá una consideración. Cuando son columnas que están dentro de tu modelo, tú puedes utilizar, ¿no?, las medidas implícitas de Power BI. Pero cuando tú tienes una medida creada, va a hacer caso a la lógica que tú hayas colocado en tu DAX, ¿sí? De esa manera. Ahora, en el eje X, yo por acá puedo seleccionar cuál va a ser el campo que va a dividir básicamente, en mi caso, a las ventas totales. Entonces yo quiero, por ejemplo, que se pueda mostrar acá en fecha, que sea por año. ¿Sí? O sea, en mi eje X quiero que me muestre año 2005, 2006, 2007, 2008. De esa manera. Yo por acá creo, nos dice crear. Le doy un clic. No, y automáticamente me ha agregado por acá una columna, por ejemplo, miren, acá está. Dice ventas totales por año. Yo voy a colocarlo un poco más al centro, por acá, ¿no?, de esa manera. Y ahora, por acá está distribuido, no me salen por acá varios puntos, pero si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte inferior, sí me está saliendo por acá ese pequeño mini gráfico, ¿no?, que es como una línea de tendencia. Ahora, si yo quisiera hacer una comparación, ¿no?, por ejemplo, cuando sigo las ventas del color amarillo en el 2005, en el 2006, 2007, 2008, por ejemplo, ya no tendría sentido, ¿sí?, que yo acá tenga colocado, por ejemplo, el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá me va a salir así, ¿no?, como si fuera un gráfico de esa manera.
me saldría así, no, de repente hacia abajo también, acá me saldría la comparación. Entonces para ello yo voy a seleccionar y lo que voy a hacer es voy a colocar acá en la parte superior, ¿no? Para poder ver las columnas o lo que tiene agregado, y el año lo voy a quitar. Quito el año, por ejemplo, miren que ahora sí ya me aparece el mini gráfico de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya le estoy quitando el eje, le está haciendo caso al eje que colocamos en el mini gráfico. Entonces una vez que tenga esto, solamente es cuestión de ordenar un poco los datos, ¿no? Por acá voy a ampliar un poco de esa manera, por acá también. Y lugar que se llame ventas totales, le voy a cambiarle el nombre, por ejemplo, doble clic y voy a colocar evolución, ¿no? Evolución, por ejemplo, y voy a ampliarlo un poco también por acá. Listo. Ya tenemos, por ejemplo, ¿no? Nuestro mini gráfico. Y si vemos, esto también puede ir variando, ¿no? Miren, varía, ¿no? Por ejemplo, accesorios, ¿no? Componentes, va a ir variando. Y el mini gráfico también, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿es lo único que se puede hacer con los mini gráficos? No, se pueden hacer varias cosas, como por ejemplo personalizarlos, pero la parte de crearlos sí es así, de esta forma, sencilla. Ahora, ¿cómo puedo personalizar un mini gráfico? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la parte de formato, ¿no? Y dentro de formato, voy a ampliar un poco por acá, ¿no? Dentro de formato lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden darse cuenta que acá hay varias opciones, ¿no? Pero acá hay una opción que se llama mini gráficos. Esta opción de mini gráficos se activa siempre y cuando tú hayas creado un mini gráfico en tu tabla o matriz. Si no lo has creado, no va a estar. Yo habilito, voy a bajar un poco y justamente acá ya me aparece la columna en la cual voy a aplicar el mini gráfico. Y si pueden darse cuenta, solamente me aparece la columna de evolución porque es la única, no tengo más columnas. Si tuviera más, si apareciera. Entonces, por ejemplo, mini gráfico, acá me dice, ¿no? Y hay dos tipos de mini gráficos. El tipo de mini gráfico a nivel de línea y a nivel de columna. Por ejemplo, a nivel de línea tengo las siguientes opciones, ¿no? Tengo, por ejemplo, el color, tengo el ancho y tengo el marcador, ¿no? Para poder decir en dónde voy a mostrar esos puntos, ya sea superiores, inferiores, para toda la línea, ¿no? Depende. Pero si yo lo cambio a tipo de gráfico de columna, vamos a ver que ya la parte de los valores cambia. No solamente me aparece el color, nada más. Entonces, y bueno, como solamente tengo yo acá 4 años, bueno, me sale muy chiquito, ¿no? Por ejemplo. En mi caso voy a cambiarlo a línea, por ejemplo, y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para guardar un poco de contraste también con lo que estamos haciendo, voy a cambiarle el color a la línea, lo voy a colocar un color, por ejemplo, plomo, no de esa manera, un plomo más oscuro, por acá. Y también voy a utilizar un poco el ancho, ¿no? El ancho voy a colocarle que sea un ancho de 2, no de esa manera. Y también lo que vamos a hacer por acá es lo siguiente, voy a bajarle una tonalidad, listo. Voy a utilizar los marcadores. En estos marcadores, ¿sí? Si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, voy a colocar el gráfico por acá, ¿sí? Para poder verlo más a detalle. Por acá tengo la parte de aislado, ¿no? Pero yo puedo decirle, por ejemplo, quiero que me muestres un marcador en cada punto. Y si vemos, me aparece acá un puntito, ¿no? En cada parte de la línea. Y este color hace referencia justamente al marcador. Yo lo voy a cambiar, por ejemplo, que sea negro, miren. Y acá está el tipo de marcador. Hay varios tipos, por ejemplo, que sea un punto, que sea un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Que sea un rombo, ¿no? Que sea, por ejemplo, un triángulo hacia arriba, n formas. Yo voy a colocarle el rombo de esta manera, ¿sí? Que sea un poquito más grande, nada más, 4. Y, por ejemplo, lo que me gusta mostrar por acá a mí es el valor superior, ¿no? O sea, en dónde está el valor más alto, o sea, en qué año en este caso, y también en qué parte está el valor más bajo, el inferior, por ejemplo. De esa manera, yo acá puedo ver entonces, mira, el valor más alto lo tuve, por ejemplo, en este primer punto y el valor más bajo en este punto. En mi siguiente línea, el valor más alto fue acá, al inicio, y el valor más bajo fue al final, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Es una forma en la cual tú puedes mostrar. Ahora, si tú deseas, puedes mostrar todo, ¿no? Por ejemplo, puedes mostrar de repente el primer valor, el último valor también, si deseas verlo de esa manera. Si tuviera valores negativos sería ideal también que se pueda mostrar,
¿no? De repente todos los valores negativos también se muestra un color, por ejemplo. Depende, ¿no? Yo voy a colocar superior e inferior, nada más, ¿sí? Porque es el caso que queremos ver en este ejercicio. Te voy a colocarlo por acá, no de esta manera. Voy a reducir un poco el tamaño, por acá también. Y si vemos, ya tengo mi mini gráfico creado. Por ejemplo, si yo por acá comienzo a mover los filtros, vamos a ver en accesorios cómo fue, ¿no? En bicicletas, en componentes, en ropa, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú quisieras, puedes ampliar tu mini gráfico. Por ejemplo, yo podría decir por acá, ¿sabes qué? Quiero agregar también a mi tabla, por ejemplo, vamos a ver, que sea una matriz, ¿no? Para hacer la similitud. Me mencionaban acá el tema de matriz. Le digo matriz, por ejemplo, y ahora en la matriz, lo que yo quiero ver, por ejemplo, en las columnas, me gustaría ver, por ejemplo, vamos a ver la categoría, ¿no? Coloco categoría en columnas, y si vemos por acá, voy a ampliar un poco, miren ustedes que ahora me aparece un mini gráfico justamente al costado de cada categoría, por ejemplo, ¿no? Miren por acá. Categoría accesorios, su valor con su mini gráfico. Bicicleta, su valor con su mini gráfico. De esa manera. Tú puedes verlo también así, ¿no? Depende mucho cómo tú quieres interpretar los datos y cómo quieres verlo, ¿sí? De esa forma. También, por ejemplo, tú podrías cambiar los valores. Yo coloqué el color, pero si yo quisiera variar, no quiero que sea el color, por ejemplo, sino quisiera que sea la subcategoría a filas, igual también el mini gráfico se va a adaptar, miren, de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mini gráfico está haciendo caso a sus datos correspondientes. Recuerden el eje X y el eje Y, de esa manera, ¿sí? Entonces yo voy a regresarlo como estaba, no hace un momento, lo voy a poner con el color, y es una forma, es una alternativa en la cual tú puedes darle otro sentido u otra vida también a tus tablas, que ya no sean las típicas tablas en la cual tienes solamente columnas con datos, sino ahora puedes ver también por acá cierta evolución, cierta tendencia con los mini gráficos. Ahora también es importante, ¿sí?, tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consideraciones podríamos tener nosotros? Primero, en Power BI admite máximo hasta 5 mini gráficos por objeto visual. ¿Qué significa? Si yo tengo una tabla, máximo puedo colocar solamente 5 mini gráficos. Yo acá coloqué uno, pero puedo colocar más, pero máximo hasta 5. También puedo mostrar hasta 52 puntos por mini gráfico. Yo hace un momento les comenté que solamente tenía 4 años, por eso tengo acá 4 puntos. Pero si tuviera más datos, bueno, ahí máximo hasta 52. No, ese de acá es un punto adicional también que tener en cuenta, ¿no? Esta opción de acá. También, por motivos de rendimiento, ¿no?, el número de mini gráficos en las columnas, ¿no?, de una matriz se limita a 20. ¿Qué significa? Yo puedo poner una matriz, hace un momento lo mostramos, ¿no?, cuando comencé a mezclar los datos. Y bueno, en esa matriz, por ejemplo, los mini gráficos solamente se limitaban a 20 columnas, nada más. Yo no puedo tener más 20 de columnas con los mini gráficos cuando estén activos. Ahora, ¿qué más puedo tener en cuenta? Lo siguiente, los objetos visuales que tienen mini gráficos no se pueden anclar al panel, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, Power BI Service, ¿no?, en la nube, y tú llevas un dashboard, un report, en ese caso a la nube, y tú quieres anclar una tabla que tenga mini gráficos, no se va a poder. Entonces, son consideraciones, sí, que deben tener ustedes en cuenta al momento de desarrollar sus informes con la parte de mini gráficos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿no?, espero que les sea de utilidad, que les haya servido, ¿no?, que lo pongan en práctica y me cuenten ya por los comentarios qué tal les ha parecido los mini gráficos, si ya lo conocían, no lo conocían, y qué novedades podrían también ustedes aplicarlo en sus reportes. Asimismo, no hay que olvidarnos, ¿sí?, de seguir al canal. Ya somos más personas también que están apoyando al canal cada vez, ¿no? Por acá tenemos el curso de Power BI, es uno de los más vistos. Sí, es un curso que te ayuda un montón, en este caso, en tu camino de Power BI. También por acá, bueno, están los webinars que se han estado dando constantemente. También por acá hay nuevos videos que se van subiendo. Así que bueno, espero que se haya sido de utilidad, ¿no?, que les sirva, que lo pongan en práctica, y conmigo será hasta un próximo video. Gracias, chao chao.